Yo estoy para cabecear a alguien en el pecho igual, con el micrófono en la mano. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando igualmente, dice hoy. Estás invitado a sumarte desde el rincón del mundo en el que estés para ayudarnos a extender esta trinchera. Como también lo hace nuestra querida, ahora sí, Clara Razu, que está del otro lado, economista, docente, investigadora, que como todos los martes nos trae la actualidad de la economía argentina, si es que se le puede decir así. Desde la gloriosa Matanza. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Clara? ¿Qué tal? Buen día. Todavía a Argentina se le puede decir. Bien. Y traemos la actualidad, que no es la que nos gusta, pero guau. Es la que lo que hay. ¿Qué va a hacer? Les hago una pregunta. Sí. Todos estamos recontentos con el indicador del INDEC 1,6, ¿no? Sí. Arrancamos con eso el programa de hoy. Vino bárbaro porque justo no se nos van las cosas lejos, ¿viste? Uno puede seguir comprando, uno puede ahorrar ahora que las cosas están más tranquilo, uno tiene capacidad de ahorro, puede pensar en las vacaciones del verano. Buah. A ver, en principio, ¿a qué llamamos inflación? Al aumento sostenido del nivel general de precios. Ese aumento continuo, sostenido, es un equivalente a la velocidad de aumento. No significa que los precios no aumenten, aumentan más lentamente. Nunca vamos a llegar a un índice cero, no existe, porque los precios son una variable, las variables se mueven para arriba, para abajo, pero las variables se mueven. Y en todo momento y en todo lugar, la inflación es un problema de puja distributiva. ¿A qué llamo puja distributiva? ¿Nosotros tenemos poder para cambiar precios de bienes y servicios? Y depende cuál podríamos. ¿Nosotros como consumidores decís? No. Y dejando de consumir. No comiendo. Muy bien, usted lo entendió. Ni siquiera un empresario pyme tiene capacidad. O sea, porque en la economía existe una categoría que se llama formadores de precios. O sea, es mentira que todos somos iguales en el mercado. Ya nos dimos cuenta que es mentira. Hay algunos que forman los precios y otros que tenemos ingresos fijos, o sea, fijos porque no los podemos cambiar nosotros. Nosotros no nos fijamos el sueldo, lo que nos pagan. Nosotros lo cobramos, aceptamos o no cobrar. O sea, fijos no significa que de vez en cuando no te den un aumento. Fijo significa que no tenés influencia en el cambio de tus ingresos. Nosotros no podemos cambiar esos precios y los aceptamos, somos precio aceptantes. Entonces, los formadores pueden cambiar los precios y de esa manera ampliar sus ingresos. Los trabajadores, los jubilados, aún las pequeñas y medianas empresas, los monotributistas, no son formadores de precios, son precios aceptantes y por lo tanto aceptan los precios del mercado y compran o no compran o compran menos. Entonces no se benefician bajo ningún punto de vista. De hecho, el costo de bajar el nivel general, o sea, de bajar la tasa de inflación, es la caída de la actividad económica. Yo siempre digo, ¿cuánto te cuesta esta baja del índice de inflación? Y te cuesta que haya más desempleo. Pero a pesar de esa baja del índice de inflación, ¿ustedes recuerdan cuántos salía un boleto en el AMBA en diciembre de 2023? Y 100 y algo, menos. 52 pesos. Sí, 52 pesos. Es que ahora sale a 500. 450, 500. Bueno, entonces, vos tenés algunos precios que aumentaron
mucho más de lo que aumentó la inflación. Bueno, hoy repasábamos que el promedio del 1,6, que es el que termina dando el INDEC, está muy por debajo del 3,7 que da en vivienda, combustibles, servicios básicos, ¿no? Agua, electricidad, lo mínimo que uno usa y lo inevitable, porque uno no puede dejar, bueno, en realidad sí, puede dejar de pagar alquiler como todas aquellas familias que terminan viviendo en situación de calle, ¿no? Es la única forma de evitar esos pagos, es o te colgás de la luz o no la pagás y terminás como deudor moroso o terminás viviendo en la calle como le está pasando a miles de familias, ¿no? Pero no hay una forma de evitar ser consumidor de eso que es lo mínimo. Y vos hiciste hincapié justamente en los precios que llamamos regulados. ¿Por qué? Porque todavía tienen alguna regulación del Estado. Y esos fueron los que más aumentaron. Claro. Entonces, más allá que es un promedio ponderado de precios, los precios regulados aumentaron más. Y además, ojo al piojo, porque el aumento del tipo de cambio de estos primeros días entra en julio, no entra en junio. Porque fue en julio, no fue en junio. No entró en este cálculo. Claro. Ahora, Clara, yo tengo una pregunta, porque vos te preguntabas cuánto cuesta bajar la inflación, y yo me pregunto, ya que el gobierno no sale obviamente a celebrar esto, Milei dice, bueno, para toda Mandrilandia, que lo llora y demás. Exacto. ¿Cómo explica el gobierno este sostenimiento de aumento de precios? Porque digo, más allá de que ellos digan que la inflación está en el récord más bajo histórico y etcétera, no deja de sostenerse, digamos, un aumento de los precios, y con la diferencia de que lo que vos planteás como factores que generan a la inflación, ¿no? Vos decías formadores de precios, puja distributiva, factores diversos que hacen a que exista la inflación. El gobierno, o por lo menos Javier Milei, ha llegado diciendo que el único factor, y que siempre y en todo lugar, la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Si el gobierno supuestamente tiene controlado la emisión monetaria, según dicen, ¿por qué sigue habiendo inflación? ¿Cómo explican ellos esto si se supone que lo único que la genera es la emisión monetaria? Porque no lo explican. Porque la economía monetaria no explica. La economía monetaria cita axiomas y premisas y no te argumenta nada. Yo podría decir, siguen emitiendo pesos, porque para comprar dólares siguen emitiendo. Me dicen, no compramos dólares, ya nos dimos cuenta. Las reservas dan cuenta de eso. Ya nos dimos cuenta de eso. Pero obviamente, o sea, y de hecho, además, la cuestión de que vos financies con toma de deuda, ya sea en pesos o en dólares, significa que no estás emitiendo. Claro. Ellos hablan del éxito de su gestión. ¿Y en dónde ponen el éxito? Como todo ortodoxo, en el déficit fiscal. Claro. Ellos bajaron el déficit fiscal. Tienen superávit fiscal. Entonces, justamente en eso basa su teoría, dice, y nosotros vamos a defender a capa y espada el superávit fiscal, y si salen estas reformas las vamos a judicializar, vamos a hacer un conflicto Estado versus Estado, Congreso versus Poder Ejecutivo. Una cosa que, nada, yo creo que después de la película, o sea, después de la comedia esta de Menem, en algún momento vamos a tener que hacer la de Milei, aunque nos duela. La estamos preparando acá. Nosotros estábamos hablando de eso la otra vez, y que va a ser tan psicótica. Sí, la verdad que va a ser muy traumante ver algunas escenas, sobre todo muchas cosas de las que nos vamos a enterar seguramente más tarde cuando termine este gobierno, pero mientras tanto tenemos esto que es lo doloroso de la actualidad, porque encima todavía en funciones. Clara, yo quería puntualizar en algo que destacabas recién, que hacías una comparativa de precios 2023-2025, que me parece que es una de las formas, o una de las mejores formas, mejor dicho, para poder ver, si el valor adquisitivo del salario o de tus ingresos están mejor o peor. Digo, más allá del índice concreto de la inflación, que bien lo explicabas hace un rato. Y por otro lado, ¿cuánto del clima o sensación, el clima social, digo, o la sensación de estar mejor, lo da un número que está presentado así
vomitado, digamos, pero sin mucha explicación. No, por supuesto. Primero, el nuevo indicador que está listo desde hace un año y que guarda Marcos Labaña abajo del colchón, lo debe guardar porque jamás, no es presentado, y este promedio con esta canasta desactualizada del 1,6. ¿Qué sensación genera? Hay muchas personas que no le creen. Te dicen, no, esto es mentira, está trucha. Bueno, no es mentira. Una cosa es cómo se calcula, Claro. y sobre qué base se calcula. O sea, es correcto. Lo que pasa es que no refleja tu realidad. ¿Por qué no refleja tu realidad? Porque lo que no se actualizó fueron tus ingresos. Claro. Lo que ves perdiendo es poder adquisitivo. O sea, es lo que vos decís. Ya vos hoy no comprás lo mismo que comprabas en diciembre de 2023. Porque tenés que pagar más por transporte, porque tenés que pagar más por tarifas, porque pagás más por prepagas, si es que todavía la mantenés, porque pagás más la cuota de un colegio privado que al que mandás a tus hijos, si es que todavía los seguís mandando. O sea, esa es la sensación, pero agravada porque para bajar precios se va a una apertura de importaciones que te deja sin empleo. Entonces, vos tenés pérdida del poder adquisitivo y caída del empleo. Entonces, ahí tenés pérdida total de ingresos, en donde ese empleo que quizás estaba registrado se vuelca hacia una forma monotributista, de plataforma, digamos, bastante gris, pero que te da un sostenimiento no al mismo nivel que tenías antes. Vos tenés una parte de la población que te dicen, realmente yo estoy peor y realmente estoy viviendo peor, y hay otras que te dicen, yo vivo peor, pero lo hago por el bien del país. Esta lógica de antes de volver a votarlos a ustedes, prefiero comer tierra. Yo me muero, pero no voto los cucas que son unos chorros. Sí, sí. Ese clima que un poco alienta estas noticias, ese clima, ¿no? Porque convengamos que son las buenas noticias que podrían decir, que dicen, che, pero mirá, hay 1,6 de inflación. Nosotros estábamos en un 30 hace 2 años, ¿no? Ahora sé cuánto sale la coca cuando la voy a comprar al kiosco. Claro, por lo menos sé cuánto salen las cosas. ¿A quién compra la coca? Por lo menos sabés cuánto salen, pero no las podés comprar. Claro, está buenísimo saber el precio de la coca, que está igual que la semana pasada, pero la verdad que no compro una coca hace años. La Manaos está buenísima. Claro. Está buenísimo. Recién planteabas y nombrabas otro de los elementos, porque es verdad que cada vez que sale el número de la inflación, por lo menos el gobierno en los últimos meses viene en este clima de festejo, de salir a golpearse el pecho, de salir a felicitar al fugador serial de Toto Caputo y decir el mejor ministro de Economía de la historia y demás. Pero la economía es una ciencia más compleja que exclusivamente un índice. Y vos recién planteabas otro elemento más, ¿no? Porque uno podría aferrarse de un montón de elementos. Digo, si nos aferramos de la baja del consumo y del desempleo, por ejemplo, que los acabás de nombrar, bueno, podríamos expresar preocupación ante el proyecto económico de Caputo, o de la misma manera que cuando se pretende hacer un aumento de 60.000 pesos a los jubilados, el gobierno dice que se le cae, que quieren golpear la nave, diría Fantino, y hundir la nave. Entonces me parece que el proyecto económico está bastante endeble. Es endeble porque además es endeble la manera que tienen de plantear el presupuesto. Claro. ¿Cómo se elabora? O sea, yo daría una clase de cómo se elabora un presupuesto. Hay una materia en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera, que se llama Finanzas Públicas y Política Presupuestaria. Aclaro que la probé con 10, no es para mandarme la parte. Bien. No le vamos a pedir Estamos ante alguien que sabe. La libreta seguro. Universitaria a muchos de los que quieren dar clases después. No, y la cursé con Martín Redrado, que lloraba la nota al lado mío. Mira. Lloraba el 10, se sacó 8. ¿8? Ahí tenés 8. Redrado. Pero lloraba el 10. A ver. Entonces, Lindo chimbe. ¿cómo se elabora un presupuesto?
lo primero que tenés que hacer, porque lo que tenés claro, cuáles son las necesidades y lo que consideras gasto, que es parte de la inversión pública, porque gasto es la forma contable de considerarlo. Luego de planteado el gasto, ves cuáles son las fuentes de ingreso y ajustás la fuente de ingreso al gasto, no al revés. Claro. Porque el objetivo no es el superávit o el presupuesto equilibrado. Eso lo podemos poner en el siglo pasado. Claro. Yo me fijaría, ¿cuántos países en el mundo tienen superávit? 4. Claro. Estados Unidos no es exactamente uno de ellos. Ningún país desarrollado lo tiene. El tema es por qué esa meta, por qué tan fuerte esta meta, que como bien representás es una meta que le falta cuerpo, digamos. Porque somos ortodoxos y porque no leen la economía. No la leen. Porque van al gasto y se olvidan del recurso. Porque cuando yo voy a los recursos, miro la recaudación y veo lo que hicieron. En el RIGI bajaron el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más progresivo. Adelantaron el pago. O sea, vos ahí tendrías recursos. Tenés todavía lugares donde está. Nosotros subsidiamos al señor Galperín, que se la fuga, que tiene sede en Uruguay. No, tremendo. Sí. Es que por ahí, primero elaborás gastos y después ves la fuente de recursos. Si vos mirando eso decís que 60.000 pesos en las jubilaciones y pensiones van a dinamitar tu presupuesto, hermano, revisá el presupuesto, que además es el presupuesto de 2022, ajustado 2023, 2024 y por lo que vemos 2025. Sí, totalmente desequilibrado de los gastos verdaderos y del índice de cómo aumentaron las cosas, ¿no? Y así llegamos también, hoy lo hablábamos, a, por ejemplo, una inversión en educación que nos supera el 0,7% del PBI, muy, muy lejos de lo que en algún momento estableció la ley, que está todavía vigente, que es del 6%, ¿no? Clara, gracias, como siempre, por estos minutos con nosotros. Yo te voy a pedir que hoy saludes a todos tus odiadores de YouTube, porque tus columnas son una de las más vistas después, digamos, después del aire, quedan girando en la internet y son una de las más vistas. Así que también para que le mandes un saludo a toda la gente que te mira después, y muchos te bancan, y bueno, y otros no les gusta tanto la mirada heterodoxa de la economía. De los que se nutren, porque al fin y al cabo vienen a nutrirse a aprender, acá, vienen a escuchar, como todos nosotros. Me encanta que a pesar de odiarme o de no creerme o de insultarme, puedan escucharme. Estaría bueno, además, que pudieran leer un poco y que pudieran informarse y ser amplios. Porque si hay algo que yo estudié, aunque no me gustó, es a von Mises, a von Hayek y a todos los austríacos que de economía saben tanto como yo de física cuántica. Porque para estudiar economía hay que tener una mirada amplia. Y si hay algo que uno tiene amplio es la mirada. Les recuerdo, es eso, la economía es la aplicación no del sentido común, del sentido crítico. Aprendamos a mirar. Y después de todo de eso se trata. A los que me bancan, gracias, porque bancar a alguien que habla de economía habla de un profundo amor al conocimiento. Nosotros te bancamos mucho, querida Clara, y siempre es un gusto estar hablando con vos. Obviamente esta columna, como todas las anteriores de Clara, ustedes las van a poder revivir en Trinchera TV como siempre, sobre todo para separar paja del trigo, porque cuando nos quieren venir a hablar de economía es importante, como decía Clara, nutrirse un poquito. Gracias, un abrazo enorme.
Gracias a ustedes y un abrazo gigante. Fuerte abrazo, querida Clara. Ahí pasaba Clara Razu, diosa como siempre, que estaba del otro lado y que obviamente pueden revivir todas las columnas postas. Yo se lo quería decir a Clara porque verdaderamente son de las columnas más vistas del canal, porque obviamente la economía se ha puesto en primera plana, digo, en este gobierno que pone, digamos, a la economía como su gran bastión. Y bueno, y desde acá creemos que en realidad, bueno, está bien, sí, será su gran bastión, pero las cosas no son tan como las dicen, por lo menos aquí, en Mandrilandia, donde estamos nosotros, desde donde salimos todos los días. Yo pondría otra cosa como bastión, les digo. Bueno, no sé. Ellos dicen eso. Movimiento de bolsos, Ellos entrar al dicen país eso. sin declarar, no sé. Cosas de esas características que les salen bastante bien y que pueden dar cátedra de economía, muchachos, muchachas. Mejor, cierren el Tujes. media hora pasan de las 10 de la mañana. Quédense del otro lado, pongan like al vivo, comenten como están haciéndolo en el chat 221-314-6881 para audio, fotitos, todo lo que nos quieran hacer llegar, y obviamente www.revistatrinchera.com/comunidad para ayudarnos a seguir sosteniendo este proyecto de comunicación popular que tanto nos gusta hacer.